que se está ejerciendo sobre la persona o sobre el elevador. ¿De acuerdo? Entonces, pues prácticamente es el mismo procedimiento que el ejercicio uno, perdón, el ejemplo uno. ¿Ok? O sea, la fórmula es la misma. Lo único que vamos a cambiar es la T por la R. ¿Ya vieron? Y lo que sigue es exactamente lo mismo. Entonces, sustituimos, que prácticamente es calcular la reacción de la persona cuando el ascensor va para arriba. Entonces, observen, todo lo demás es exactamente igual que como lo hicimos la semana pasada. Colocamos el peso de la persona, la aceleración debido a la gravedad. Acuérdense, ¿por qué se pone en el sentido negativo? Sharon, ¿por qué están en negativo? Porque se pasan del otro lado. ¿Por qué qué, perdón? Yo, Porque del otro lado. ¿Por qué? No, ¿por qué Calderón? porque va subiendo, o sea, no se está aplicando la gravedad hacia abajo, sino que va hacia arriba. No, no, no. Acuérdense que están en sentido negativo o con signo negativo porque tanto la fuerza del peso como la gravedad se dirigen hacia abajo. O sea, su sentido es de arriba hacia abajo. Por eso se pone negativo. La única que sí se pone en sentido positivo es la aceleración porque va para arriba. Ujú. Es exactamente igual que los anteriores. Entonces, sustituimos, más bien, hacemos la operación 588 entre 9.8 por punto 8 me da 48. ¿De acuerdo? Menos entre menos da más, por más, pues da más. ¿Qué me falta? Estoy buscando la R. Hay que despejarla. Estos 588 están en sentido negativo o con signo negativo o restando. Pues para quitarlos de aquí los paso al otro lado a sumar. O sea, simplemente lo paso al otro lado y le cambio el signo. ¿De acuerdo? Y me indica que es una suma. Entonces, ahí está. Ya se resolvió el inciso A. ¿Ok? Entonces ahora, para el inciso B, es exactamente lo mismo, pero ¿qué cambió ahora? Ahora la aceleración está en sentido negativo porque ahora sí va para abajo. Los demás ya estaban en negativo porque ya sabemos que actúan hacia abajo, pero como ahora el objeto va para abajo o la persona, pues ahora le ponemos negativo. Y pues todo cambia. Son las mismas cantidades, pero ahora es menos entre menos por menos, da menos. ¿De acuerdo? Hacemos el despeje y ahora me indica una resta. Pues como pueden ver, ahora la persona cuando se dirige hacia abajo pesa menos o aparentemente pesa menos. ¿Sí lo vieron? O sea, la fuerza de reacción tiene una cantidad o una magnitud inferior. Por eso la persona se dirige hacia abajo o se mueve hacia abajo. ¿Sí se entendió? Como se pueden dar cuenta, es prácticamente el mismo procedimiento que se hizo en el primer ejemplo. ¿Dudas? No. ¿No? ¿Seguros? ¿Por qué? A ver, hagan ese. A ver, inténtenlo. Si no, ahorita lo hacemos.
¿Ya, chavos? Listo, creo. Ok. ¿Alguien más? No, espérame que no tarde. Ok, vamos a esperar a Sharon. ¿Qué pasó, Méndez? Israel. Me falta el resultado igual, profe. Ok. Ángel. Es... Ese Ángel, nada más abrió la sesión y listo, ¿no? Se debió de dormir. Ya. ¿Ya? Ok, a ver, muestren sus resultados. Ahí no veo. Ok. Ajá. Nada más que tienes 36 puntos. 36.73. No, está mal. El de Sharon está mal, el de Josué está bien. ¿En qué te equivocaste, Sharon? No sé. Y todavía te puse participación. Mm, Se desconectó Mai. Ahí sigue. Ok, muy bien, Josué. A ver, explícale a Sharon qué fue, en qué se equivocó, qué pasó. A mí igual me salió el mismo resultado, profe. Estoy mal. A ver, Israel, muéstralo, por favor. Igual me salió el mismo resultado. ¿De quién? ¿Del mismo de Sharon o el mismo de Josué? Ajá, de Sharon. Pues, ¿qué hicieron? Mm, No te preocupes, vamos a ponerte tu participación. Entonces, ¿les explicas, Josué, o lo hacemos rápido? Pues si quieres lo hacemos rápido. Ok, No. rapidín. Lo hago rápido, entonces, para que vean en qué se pudieron haber equivocado. Entonces, pues es muy sencillo, ¿no? Ya no voy a poner los datos. Eso ya no. Vámonos directamente a la sustitución, ¿de acuerdo? Para que sea más rápido. Entonces, en el inciso A. Ay, entonces, ¿qué hacemos ahí? Esta es la fórmula, no se les olvide. P más T igual a P sobre G por AY, ¿de acuerdo? Ahí están bien, ¿no? Todos. ¿Cómo sustituimos aquí? sí. Ya no voy a escribir la sumatoria, nada más me voy a centrar en el... Entonces aquí es 3000 newtons más la tensión, 3000 newtons sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué me está faltando, Israel y Sharon? Eso, ¿no? El de 1.2, ¿no? Y aparte poner el Lo negativo, mismo. ¿no? Sí. Negativo. Entonces, por 1.2 metros sobre segundo cuadrado.
y queda positivo porque va para arriba. ¿De acuerdo? Pues ya, chicos, entonces, ¿qué sigue? 3000 newtons es igual a T. Entonces, ahora sí, ¿qué sale ahí? Son 367, ¿de acuerdo? Sí. Punto 34 me parece. O 35, no recuerdo. 34. Bueno, entonces, ok, entonces menos entre menos, más por más da más, queda positivo. ¿De acuerdo? Y aquí son newtons. Entonces, finalmente hago el despeje. Los 3000 negativos pasan positivos. Entonces, esto me está indicando una suma. O sea, 3367.34 newtons. ¿Ya vieron? Sharon e Israel. No entiendo en qué se equivocaron. Es que yo puse 300 en vez de 3000. Ah, ok. Bueno, entonces ahí está. Ahí está, exactamente. En lugar de poner arriba 3000, pues 300. Y al hacer la división te sale una cantidad mucho menor. Exactamente, ya. Entonces el siguiente, pues ya no escribo la fórmula, no voy a escribir el. Entonces tenemos 3000 newtons más la tensión. Esto es igual a 3000 newtons sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ambos son negativos. Por 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, que también es negativo porque ahora va para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, menos 3000 newtons más la aquí es una T igual a 367.34 newtons. Menos entre menos da más por menos, ese también es negativo. Entonces, al hacer el despeje, tengo 3000 newtons menos 367, o sea, es una resta. Y ahora el resultado es 2632.66 newtons. Ahí está. ¿De acuerdo? Pesa menos cuando el objeto va para abajo. Entonces, así era Sharon a Israel. Ok, ¿se avientan otro? Sí. Ahí está. Es que el ejercicio pasado ya lo habíamos hecho. Ah, ya. Mira, sí está claro, pero sí no. Oye, Ya les dejé comida. ¿te vas a llevar el chip? No creo porque es número, ¿no? Se va a acabar tu
tarde. Ay, mi vida pechocho. Ay, mi trompita pechocha. Al rato me llamo. ¿Eh? Te amo. Me das una rotación de ratito. Pero cobíjate porque hace frío. Tápate, tápate. Ven, que te lleve papá. Tengo enfermedades. ¿Cómo Abre van? la puerta. Papi. Papi. Ah. Que si lo llevas al baño. ¿Ya se atoraron o van bien? ¿Ya lo tienes? Voy como a la mitad, creo. Ok. Aquí nomás es un cálculo, no están pidiendo dos. Está bien, entonces. Al ratito nos vemos. Primero todo.
Creo que ya. ¿Alguien más? Sharon, Israel, Mari, perdón, Mari. Yo ya, pero no sé si está bien, si está bien mi respuesta. A ver, muéstrenla, por favor. Ok. Permíteme por favor. Ujú. A ver. Ah, caramba. No, profe, la verdad no atoré. Según yo era dividir, pero no. No, ok, Sharon. A ver, pero no, si ya no lo continuaste. Creo que sí te falló, Josué. No, profe. A ver. Sí. Ese es el resultado, profe, pero no creo que sea. Sí, no es. Está mal. Ahorita lo checamos. Ok. Pues ahora sí les falló. Bueno, todos modos tienen su participación. Ok. A ver, chavos. Es bien sencillo. A ver, Sharon. 306, no. Sí te falló. Ok. A ver, les muestro cómo se hacía. Ok, ya no me voy a detener en poner datos ni nada de eso, ¿vale? Simplemente vamos a hacer la sustitución. Pues solamente me están pidiendo una cosa, que es la aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula ya saben, es la misma. Es P más T igual a P sobre G por AY, ¿de acuerdo? La Sustituimos. aceleración es de 6.53. Es que yo saqué la tensión. Sí, o sea, pero ahorita vamos a ver. No, el resultado es otro. Ahorita van a ver por qué sale así. ¿De acuerdo? Miren. Bueno, tenemos que el peso es 3000 newtons, ¿de acuerdo? Más la tensión, que son 2000. Y esto es igual a el peso. Ay, perdón por los números. Entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y ahora la aceleración es la incógnita, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Tenemos aquí signos diferentes, entonces se me indica que se va a restar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es menos 3000 más 2000? Ahorita ustedes díganme. Menos 1000. Ok, perfecto. Menos 1000. Ok. De hecho, desde aquí ya podemos tener una observación, chicos, que va a afectar o va a influir en mi resultado. Ahorita les explico. Tiene que ver con estas dos cantidades. Bueno, 3000 entre 9.8 son 306, ¿de acuerdo? 106.2. ¿Sí están de acuerdo? Menos entre menos da más. 3000 entre 9.8, 306.12. ¿Ok? Newton entre metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué me va a dar? Ok,
kilogramos por AY. Entonces, ¿qué me falta? Tengo que despejar AY. Si esta cantidad está multiplicando a la aceleración, entonces esta cantidad va a pasar a dividir. Ok. Entonces, finalmente, la aceleración va a ser igual a 1000 newtons entre 306.12 kilogramos. ¿Y esto es igual a qué? 3.26 menos Ajá, o 27. 3.26. Y queda negativo. Newton entre kilogramos igual a metro sobre segundo al cuadrado. Y queda negativo. Ok, pregunta. Ya está resuelto, ¿eh? ¿Por qué queda negativo si el objeto asciende? Pues las matemáticas. ¿No? ¿No se imaginan por qué, muchachos? Observen, es muy sencillo entender eso. Está en las cantidades, o más bien está en la fuerza aplicada, en la tensión. ¿Ya vieron? El peso del cuerpo es mayor a la fuerza aplicada. ¿De acuerdo? Entonces, como esta fuerza aplicada es mucho menor, no le da la suficiente fuerza para que el objeto pueda ascender. Al contrario, debido a esta diferencia en la fuerza aplicada, el objeto desciende en lugar de ascender. Por eso nos queda negativo. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces ya vieron cómo se resuelven estos. Está muy sencillo, chicos. Simplemente es poner atención en cómo hay que colocar las cantidades, cómo van a ser los despejes y las operaciones. ¿De acuerdo? Y pues en este caso nos damos cuenta precisamente cómo al aplicar una fuerza inferior a la del peso, pues esta no nos va a ser suficiente para que el cuerpo siga subiendo. Al contrario, lo hacemos descender. Por eso queda negativo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿sí quedó claro? Ya, ahora sí ya lo entendirán. Si hacen más, todavía no vamos a hacer más, ya les dejaré de tarea a otros. Ok, entonces, ¿ya puedo cambiar de tema? Sí. Sí, ya. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces ahorita vamos a entrar ya a lo que conocemos como trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué entienden por trabajo? Cuando hablamos por trabajo mecánico en física, no al que nos pagan o al que tiene que ver, por ejemplo, con esforzarnos con hacer algo, con que, por ejemplo, me dicen, es que este que pasó sí me costó mucho trabajo. No es lo mismo, Estamos hablando de trabajo en física. ¿Qué entienden con eso? ¿Qué se imaginan? Trabajo mecánico. ¿No? ¿Nadie tiene una idea de cómo sería el trabajo mecánico? Es como una cosa que vas a aplicar sobre algo. Ajá, hay que aplicar una fuerza sobre algo, exactamente. De entrada, seguimos aplicando fuerzas. Sharon, ¿verdad? Sí. Ok, entonces pues sí, si lo definimos desde el punto de vista de la física, de hecho si observan estoy usando la misma imagen que he venido usando, ¿no? Desde que empezamos a ver lo de la fuerza. Entonces sí, o sea, el trabajo mecánico es una magnitud escalar, producida solo cuando, observen, es una fuerza que se produce solo cuando la fuerza mueve un cuerpo, pero en la misma dirección en la que se aplica la fuerza. O sea, para que exista trabajo, tiene que haber un desplazamiento, pero en la misma dirección en la que se aplicó la fuerza.
¿Sí me explicó? Se calcula con esa fórmula. O sea, así como dice la definición, tiene que haber una fuerza aplicada, un desplazamiento, ujú, y una dirección. ¿De acuerdo? Tomen nota, por favor. T es igual a el trabajo realizado en Newton metro, lo cual es igual a Joule. ¿Ya vieron? Acuérdense, la fuerza se expresa en newtons y el desplazamiento se expresa en metros. O sea, multiplicar newton por metro origina la unidad de medida conocida como Joule. ¿De acuerdo? Que es la que se utiliza precisamente para medir la energía. ¿Sí me explico? Entonces, siempre que vean newton por metro, eso equivale a Joule. Y cuando tengan el Joule se puede desglosar en newton por metro. ¿De acuerdo? Cuando agregamos F, o la fuerza coseno del ángulo, se refiere a el ángulo de aplicación de la fuerza. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que entiendan eso. ¿De acuerdo, chicos? Siempre que este ángulo de aplicación también esté dirigido en la misma dirección en la cual se está aplicando la fuerza. Ahorita le vamos a dar un ejemplo para que lo entiendan. Como que aquí, así con palabras no queda muy claro. ¿De acuerdo, chicos? Y el desplazamiento simplemente es la magnitud de dicho desplazamiento en metros. ¿Ok? Entonces, esta fórmula se utiliza cuando me indican un ángulo de aplicación que tiene que ver con las componentes de la fuerza. Ahorita les digo que les explico eso. Ok, pero cuando simplemente se aplica una fuerza y ocurre el desplazamiento, también puedo utilizar esta otra fórmula. Simplemente trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. O sea, las dos me van a servir, solamente hay que identificar en qué condiciones lo voy a hacer. ¿De acuerdo, chicos? Y ahorita van a ver ejemplos. Ahorita vamos a ver puros ejemplos, no creo que nos dé tiempo de hacer ejercicios. Ok, entonces ya tomaron nota. ¿Ya le tomaron captura a eso? Ya. Entonces, continuamos. Entonces, ahí está. Tómenle nota a eso que apareció en rojo. ¿Sí? Porque es posible que se estén preguntando, ¿por qué habla de una magnitud escalar cuando sabemos que la fuerza es vectorial? Bueno, ahí está la nota. Por si es que tienen alguna duda respecto a eso. A pesar de que la fuerza y el desplazamiento son vectoriales, cuando hablamos de trabajo se tiene en cuenta la componente de la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento del cuerpo, por lo que en esta situación se considera como una magnitud de tipo escalar. Por eso no hay que indicar la flecha. ¿De acuerdo? Entonces, vean el ejemplo. Dice, un cuerpo se levanta con una fuerza de 10 newtons hasta una altura de 1 metro. ¿A cuánto equivale el trabajo realizado? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, ya saben, extraemos los datos, la fuerza es de 10 newtons, el desplazamiento es de 1 metro. ¿Qué hacemos? Bien simple, ¿no? Aplicamos la segunda fórmula, sustituimos, simplemente multiplicamos 10 por 1 metro y listo. Ya está resuelto. El trabajo efectuado equivale a 10 joules. Acuérdense que newton por metro es igual a joules. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Sí, ok. Nada más tienen que ubicar que siempre que se habla de trabajo tiene que haber una fuerza aplicada y un desplazamiento. Además, la fuerza aplicada, como lo decía la definición, siempre tiene que estar en dirección al desplazamiento. ¿De acuerdo? Caleb, conecta la impresora. Ejemplo 2. Ahora observen el ejemplo 2. Tenemos el mismo bloque, ¿sale? Pero ahora el bloque pesa 10 newtons.
y a ese bloque le aplicamos una fuerza de 3 newtons para que se desplace 2 metros. ¿A cuánto equivale el trabajo? ¿Qué hacemos ahí? Pues prácticamente lo mismo que en el ejemplo anterior. La fuerza es de 3 newtons, ¿sí? A pesar de que en la figura me muestran el peso del objeto, a eso no le hago caso hasta ahorita, ¿sale? Solamente le hago caso a la fuerza que está siendo aplicada para que el objeto se desplace esos 2 metros. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo. Multiplicamos fuerza por desplazamiento y obtenemos un trabajo equivalente a 6 joules. ¿De acuerdo? Están sencillos, ¿no? Muy, muy sencillos. Bueno, tómenle captura, por favor. ¿Ya está? Listo. Ok. Otro ejemplo. Y con los ejemplos, váyanse fijando, ¿eh? O sea, vayan tratando también de deducir, pues, en qué consiste todo esto del trabajo. Ejemplo 3. Tenemos otra vez el mismo cuerpo, pero ahora es jalado, ¿de acuerdo? Por una fuerza de 6 newtons, pero en un ángulo de 30 grados respecto a la dirección del desplazamiento. ¿Sale? Y el desplazamiento va a originar que se mueva 2 metros, o se desplace 2 metros. Para que quede más claro, hay que observar la imagen. ¿Ok? Vayan poniendo atención en la imagen, en la figurita. Tenemos el bloque, que es este que está aquí. Que en este caso pesa 10 newtons. ¿Ok? Ahorita al peso no le hacemos mucho caso. Pero tienen que entender que cuando hay una fuerza aplicada, en este caso, pues seguramente es una cuerda la que se está utilizando para jalar este objeto, y la cuerda está a una inclinación de 30 grados respecto al desplazamiento, es decir, respecto a la horizontal. ¿Sí me explicó? Bueno, cuando una fuerza de esta naturaleza se aplica así, o sea, con un ángulo de inclinación, esta fuerza contiene dos componentes. Una componente horizontal, ¿ok? Que va sobre el eje de las X, y una componente vertical que va sobre el eje de las Y. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí me explico hasta ahí? ¿Sí va entendiendo eso? Cualquier fuerza aplicada a un ángulo de inclinación siempre va a tener una componente Fx y una componente Fy. ¿Qué significan estas componentes? Significa que la fuerza que se aplica está desplazando el objeto sobre el piso y al mismo tiempo lo está levantando. Eso significan estas dos componentes. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico, chicos? ¿Sí se entiende? Y claro, dependiendo de este ángulo de inclinación, pues el trabajo va a ser distinto. Y ahorita vamos a ver de qué forma influye esta inclinación. Ok, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, ya descompusimos la fuerza en sus componentes, ¿de acuerdo? Fx y Fy. ¿Qué más? Hacemos un análisis y nos damos cuenta. En este caso, solamente la componente horizontal, o sea, la Fx, es la que va a provocar que el objeto se desplace. O sea, es la única que va a provocar que realmente exista trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, para obtener esta resultante, vamos a sacar el coseno del ángulo de acción. ¿Sí me van siguiendo, chicos, o ya se perdieron? No, todavía no me pierdo. Hasta aquí todo va bien, ¿no? Creo que no hay ninguna dificultad. Entonces, bueno, ya tomando en cuenta estas consideraciones, ahora sí, obtenemos los datos. Sabemos que la fuerza aplicada es de 6 newtons, ¿ok? El desplazamiento va a ser de 2 metros y quiero conocer el trabajo realizado
a un ángulo de inclinación de 30 grados. Aquí me faltó ponerlo para que quedara más específico, ¿no? Pero lo que quiero saber es precisamente el trabajo cuando la inclinación es de 30 grados. Entonces, aplicamos la primera fórmula, ¿sale? Que les puse en la diapositiva, en la primera diapositiva que vimos al principio de que empezamos a explicar lo del trabajo. Entonces, esta es la fórmula, chicos. Se va a multiplicar fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Ahí está. Si gustan, para que lo vayan entendiendo, saquen su calculadora y precisamente sáquenle el coseno o saquen el coseno de 30 grados y van a ver que coseno de 30 grados es igual a 0.8660. ¿Ya lo hicieron? Sí, es punto 86, ¿Sí? 60, 25, 40, 3, 5, 8, Ah. 9. Ok. No es necesario usar todos los decimales, con que pongan 4 ya es bastante preciso. Entonces ya está. Lo único que voy a sustituir precisamente es eso. La fuerza es de 6 newtons, el desplazamiento es de 2 metros y el coseno de 30 grados es igual a 0.8660. Hago la multiplicación y ya está. Ese es el trabajo actuado cuando se aplica una fuerza de 6 newtons, pero en un ángulo de inclinación de 30 grados. ¿Quedó claro? Creo que está sencillo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, chicos, ya no voy a entretener en pasar lista porque ya les pasé asistencia. Mejor les seguimos y les muestro otro. No sé qué le pasó a Mai. Se desconectó, estaba hace rato conectada. Sigue conectado, maestro. Ah, sí, es que lo había desconectado ahorita. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo, el 4. Ah, ¿sí le tomaron captura al anterior? Sí. No, no. Ya, profe. Ya, ok. Entonces, pasamos al siguiente. Ok, a ver, observen, dice, si ahora aplicamos al cuerpo anterior, mismo cuerpo, una fuerza de 5 newtons para que siempre se desplace 10 metros, ¿de acuerdo? Pero en distintos ángulos respecto a la dirección del desplazamiento. Ok, primero a 0 grados, luego a 30, 60 y finalmente a 90 grados. ¿De acuerdo? Respecto a la horizontal o a la dirección de desplazamiento. Entonces lo que me están pidiendo es calcular el trabajo realizado en cada ángulo de aplicación y B, determinar en qué ángulo se efectúa un mayor trabajo. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿En qué situación creen que se aplica más trabajo? ¿Con un ángulo de apertura mayor o con un ángulo de apertura menor? Vamos a ver, váyanlo pensando ustedes. A ver qué ocurre aquí. Bien, datos. Tenemos una fuerza de 5 newtons. En cada caso tiene que haber un desplazamiento de 10 metros. Y lo que vamos a detectar es el trabajo en cada ángulo de aplicación. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces aquí vamos a ocupar las dos fórmulas, donde nada más aplicamos la fuerza de un desplazamiento y donde vamos a aplicar el coseno del ángulo de inclinación. Entonces sustituimos para calcular primero el de 0 grados. Chicos, si ustedes ahorita agarran su calculadora y le sacan el coseno de 0, ¿qué obtienen? A ver, díganme ustedes. Sáquenle el coseno de 0 grados. 1. 1, exactamente. Eso significa que cuando tengan un ángulo de aplicación de 0 grados, o sea, una fuerza que se aplica a 0 grados, eso significa que siempre va a ser igual a 1. En este caso,
no tengo ni siquiera que aplicar la segunda fórmula. De hecho, no tengo que sacar, o sea, no es necesario sacarle el coseno a 0. Ya sé que eso es igual a 1, entonces aplico la primera fórmula. Simplemente multiplico la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí me expliqué? Como ya sé que coseno de 0 es 1, no tengo que hacerlo, porque me va a dar 1. Entonces, solamente multiplico la fuerza por el desplazamiento y obtengo 50 joules. ¿De acuerdo? Pero ya para los siguientes casos, ahora sí, tendría que ir aplicando o ir obteniendo el coseno, en este caso de 30 grados. Y ya vieron, es 0.8660, como el caso anterior. ¿Ok? Entonces, coseno de 30 es igual a 0.8660. Y listo, hago la operación. 5 newtons por 10 metros por el coseno de 30 grados. Esto me arroja un resultado igual a 43.3 joules. ¿De acuerdo, chicos? Hacemos lo mismo para los 60 grados. Los 5 newtons se conservan, los 10 metros se conservan, pero ahora hay que obtener el coseno de 60 grados. Y eso es igual a 0.5. ¿Sí lo están haciendo ustedes? Con su calculadora para que vean precisamente que sí sale así. Sí. Hacemos la multiplicación y listo. ¿Ya vieron qué está pasando? Está disminuyendo. Exactamente. Conforme el ángulo de aplicación aumenta, o sea, levantamos, digamos, la cuerda, se hace menos esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Finalmente, obtengan coseno de 90. Les va a dar 0. Sí. ¿Ya vieron? ¿Qué significa entonces? Que a 90 grados no existe trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición que dijimos desde un principio para que exista trabajo? Tiene que haber un qué. Tiene que haber desplazamiento. ¿Ya lo entendieron? ¿Por qué no hay trabajo? Si yo tengo el objeto con una cuerda y lo jalo, en este caso por ejemplo a 5 newtons, pero en un ángulo de 90 grados, o sea, hacia arriba, no lo voy a poder desplazar. Entonces no existe trabajo. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Entonces, pues ya, viendo mis resultados... ¡Ay! Me apareció mi inciso B que había puesto. Creo que lo borré. Ok, entonces, ¿qué contesto en el B? ¿En qué ángulo se efectúa un mayor trabajo? Siempre. Viendo mis resultados, ya puedo concluir, chavos, ¿eh? En el menor. En el menor. Y en este caso siempre va a ser, pues, a 0 grados, ¿no? ¿Ok? Y pues sí, recuerden que precisamente cuando estamos jalando un objeto con una cuerda y si lo arrastramos por el piso exactamente a 0 grados, la fuerza de fricción tiene un mayor efecto. Nos va a ocasionar que tengamos que aplicar más esfuerzo para poder jalar ese objeto. Por eso el trabajo es mayor.
¿De acuerdo, chicos? En cambio, cuando el objeto se mueve con un ángulo de inclinación más alta, jalándolo con una inclinación más alta, libramos cada vez en menor cantidad esa fuerza de fricción. La vencemos con mayor facilidad. Acuérdense que también hay una fuerza de fricción que actúa en todos los objetos. Ok, chicos, pues entonces eso es lo que quería que viéramos el día de hoy. Espero que me haya dado a explicar. Sí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, todo está claro. ¿No? Espero no haberlos aburrido. Bueno, entonces, pues Josué, Israel, Mai y Sharon, nos vemos la semana que entra. Ahí hay alguien conectado, pero pues parece que no vamos a abrir la sesión.